Probablemente han escuchado que esta época tan convulsionada que nos ha tocado vivir se denomina posmodernidad. Concretamente, esta época va desde finales del siglo XX, mediados de 1970 aproximadamente, hasta el día de hoy. Y este nombre, posmodernidad, si bien ya había sido utilizado por diferentes autores, tomó fuerza con la publicación de una obra titulada La condición posmoderna, publicada en el año 1979 por el filósofo francés Lyotard. Esta época, esta era, la posmodernidad, no tiene un carácter propio, porque ya el mismo nombre nos señala que no tiene una característica que la envuelve y que la define, sino que incluso el nombre está dado por la falta, por la ausencia de sentido intrínseco, y se nombra en relación a lo que no es, se nombra en relación a la modernidad, es lo que no es la modernidad. Y efectivamente esta época es la época de lo que no es la condición propia de los postulados ideológicos que la sustentan. No es modernidad, es lo que le sigue a la modernidad. Es decir, ya el nombre nos da cuenta de algo ambiguo, desfigurado, sin cara, sin identidad propia. Y en parte es cierto, ya que lo que vivimos en la actualidad no es un proceso de decadencia como tal, sino que lo que estamos viviendo, frutos de esa decadencia. Y esto es importante aclararlo porque así podemos tener una magnitud real de los que nos toca vivir. Y no lo digo con ánimos pesimistas, porque pareciera ser que siempre traemos malas noticias. Pero al contrario, sacar conclusiones en base a supuestos cerrados es sumamente perjudicial. Si yo tengo supuestos que no son ciertos y saco conclusiones en base a esas premisas, mis conclusiones van a ser falsas. Y esto es, sin dudas, muy perjudicial. En cambio, sacar conclusiones en base a un buen diagnóstico es lo que nos da la pista para solucionar los problemas, o al menos para verlo en su dimensión real y no pasarlo por el costado o ocultarlo debajo de la alfombra. Y se puede decir con total certeza que solo se puede actuar eficazmente en base a un buen diagnóstico previo. Si yo tengo un buen diagnóstico previo, voy a poder actuar en consecuencia. En cambio, si yo no tengo un diagnóstico claro, por más que haga lo que haga e intente todas las soluciones posibles, no voy a solucionar nada porque no estoy viendo el verdadero problema. Y no voy a tocar la esencialidad del problema e incluso probablemente termine generando más problemas. Así que esta necesidad de comprender nuestra época, de comprender los males contemporáneos, no viene cargada de un ánimo pesimista, sino que busca identificar el problema para actuar sobre él. Y esto tampoco significa que vamos a solucionar el problema, porque no podemos confiar solamente en nuestras propias fuerzas. Sabemos que no todo depende de la voluntad humana. Pero sí es bueno esto para dar una coherencia a las acciones diarias de cada uno y también una coherencia a la vida cotidiana. Y aquí es importante también recordar que los cambios, los verdaderos cambios profundos, se hacen en silencio, o al menos sin llamar demasiado la atención. Al igual que un árbol que crece no hace un ruido ensordecedor, lo bueno, lo duradero, lleva tiempo en realizarse y muchas veces se hace en silencio. Entonces,
volviendo con lo que decía al principio, el término posmodernidad es un término que personalmente no me termina de gustar, no lo termino de aceptar del todo. Y esto no es algo exclusivamente mío, sino que es algo compartido también con otros. Esta era me gusta pensarla más como una era histórica muy particular, imbuida de un relativismo dogmático. Después vamos a ver en profundidad a qué me refiero con relativismo dogmático, que pareciera una contradicción. En verdad, el relativismo dogmático es el fruto maduro de la época moderna pasada. Sentó las bases para la destrucción de la verdad como concepto. Esta destrucción del concepto de verdad se extrapola y afecta a todos los ámbitos de la vida, incluso los ámbitos de la vida más íntimos y más cotidianos, como lo son el hogar y la familia. La modernidad fue la época donde se logró efectivamente instalar la idea de que no existe una verdad absoluta, en definitiva de que no existe una verdad como tal. No hay noción de verdad, no hay noción de realidad, todo es relativo, todo es subjetivo. Y aquí los exponentes por excelencia son Kant y Hegel, artífices del idealismo que identifica a la realidad con la razón humana. Es decir, que la razón, la propia subjetividad del ser humano, es lo único verdadero y todo existe en base a la razón y a lo que yo pienso. Es decir, que pongo el pensamiento por encima de la realidad de la cosa. Ese fue el gran dogma de la época pasada y hoy lo que vivimos son los frutos de eso. Esta época que vivimos entonces no trata ya de ese proceso. Ese proceso de destrucción de la verdad ya se dio, ya se ha consumado. Esto que llamamos posmodernidad es la época donde vemos los frutos amargos de ese proceso. Es el siglo donde vemos, me gusta decir que es el fruto maduro, esta época, de la pérdida de la noción de la verdad. Y no es que la posmodernidad se pelea con la verdad, sino que sus bases filosóficas afirman que no existe. Y no solo la posmodernidad afirma que la verdad no existe, sino que ni siquiera importa si existe o no existe. Eso no es de importancia. Y este es el relativismo dogmático. Es un dogma de fe decir que todo es relativo, además de ser un absurdo y una contradicción. Porque ya estoy afirmando algo como absoluto, ¿no? Estoy diciendo que todo es relativo. Por eso digo que lo lógico es que esta época tome un nombre sin identidad. Le hace honor a sus bases filosóficas. Porque no tiene sustento en sí misma. Una forma de esta época diría que es la época de la contradicción relativista dogmática. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La contradicción se da porque se afirma dogmáticamente que la verdad no existe. Se pone como verdad que la verdad no existe. Ese es el primer dogma que está presente en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política, etc. Incluso ha llegado este dogma a la esfera religiosa. Y eso es un tema extenso que también valdría la pena tratar. Entonces, cuando se afirma dogmáticamente que no existe la verdad, se está afirmando dogmáticamente que todo es relativo, menos ese concepto dogmático e incuestionable de que todo es relativo. Entonces, en verdad, si lo miramos con honestidad intelectual, no es que todo es relativo, sino que en el fondo es una puja de poder.
donde hay quienes tienen el poder suficiente para declarar qué es relativo y qué no lo es. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud son estos entes propios, identificatorios totalmente de la llamada posmodernidad, que tienen el poder para decir qué es relativo y qué no lo es, qué es discutible y qué no es discutible. En el fondo es un dogma de fe, es una especie de falsa religión, con sus dogmas indiscutibles, sus templos. ¿Cuáles son los templos de esta nueva religión? Son todos los organismos satélites que existen en todas las naciones. Y si bien hay algunas naciones que se resisten a este embate, prácticamente todo el globo está copado por estos templos, ¿no?, que son casi sagrados y que son defendidos incluso por los estados nacionales. Esta falsa religión cuenta con sus oraciones, con su liturgia, su credo y por supuesto con sus fieles defensores. Junto con este concepto que nombré hace unos minutos de contradicción relativista dogmática, que parece un juego de palabras, pero en verdad tiene mucho sentido, me gusta traer el concepto de esquizofrenia social, de una esquizofrenia generalizada, una esquizofrenia no diría comunitaria, sino multitudinaria, sí, porque no hay comunidad, hay multitudes simplemente. La esquizofrenia es una palabra compuesta del griego que junta dividir, escindir o romper con el entendimiento, la razón y la mente. Ser entonces etimológicamente una división del entendimiento, una escisión de la mente. Eso quiere decir la palabra esquizofrenia. El sentido de esquizofrenia social, entonces, radica en que el hombre tiene su mente escindida entre lo que dicta el mundo y lo que cree en lo concreto. El hombre en su corazón sabe que hay absolutos. El hombre común sabe que hay verdad, sabe que existe la verdad. Sabe de lo concreto, pues le toca en su vida cotidiana relacionarse con lo real. Cuando el hombre cruza la calle, sabe que debe mirar a ambos lados. El relativismo no lo va a salvar de que lo pise un vehículo. Lo mismo que jamás se le va a ocurrir tirarse por una ventana para evitar las escaleras cuando está ocupado el ascensor, porque sabe que se va a estrellar contra el piso. Y además no va a comer vidrio por más que todos le digan que tiene altos valores nutricionales. Sencillamente porque sabe que las cosas tienen un sentido, que las cosas tienen una noción de verdad en lo concreto. Pero esto se contradice con este bombardeo del mundo, que le dicen que no hay verdad absoluta, que todo es subjetivo, depende de la mirada de cada uno. Entonces sus relaciones se hacen líquidas, todo a su alrededor se desmorona, no hay bases estables, todo parece desplomarse como un castillo de naipes y el hombre tiene la sensación de que su vida se construye sobre arenas movedizas y que su castillo mañana puede ser derribado con la menor brisa y con la más pequeña amenaza. Así el hombre se vuelve un ser desconfiado, vaciado, especialmente temeroso, muy temeroso, incluso de las más pequeñas amenazas. No es extraño entonces que esta sea la sensación con la cual convive la mayor cantidad de la población, con una sensación de vacío, de temor constante. Y si no, veamos las estadísticas, cuánto han crecido las consultas psicológicas en esta última época. El signo por excelencia es la contradicción. En la mente de las personas combate la ideología contra la realidad de todos los días, de la vida cotidiana.
Y esto lo podemos ejemplificar perfectamente con el fenómeno sanitario en curso. Es una batalla psicológica. A pesar de que se nos dice que todo es relativo, la Organización Mundial de la Salud, con este fenómeno sanitario, que ya saben a lo que me estoy refiriendo, no quiero decir la palabra, pero con este fenómeno, la Organización Mundial de la Salud se erige una autoridad indiscutible, lanzando directrices a seguir por todas las naciones. Este fenómeno sanitario mundial, que ha pasado de ser una cuestión de salud meramente para convertirse en un método de gobierno, no admite observaciones, no admite críticas ni miradas alternativas a las promulgadas por estos organismos internacionales. En verdad es el poder quien establece lo que es cuestionable, lo que es digno de censura o lo que no es digno de censura. No hay tal subjetivismo, no hay tal libertad de conciencia. El relativismo es una mera fantasía. Quien tiene poder es quien impone qué es relativo y qué no. Entonces, todo es relativo, excepto lo que no conviene al poder. Todo es relativo, excepto lo que dice la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas. Y ya para terminar con esta reflexión, se dice que esta época posmoderna, es la época por esencia pacifista, la era del pacifismo. ¿Por qué? Porque no busca contradecir ni discutir opuestos, sino que llanamente no se opone a ninguna afirmación, ya que todo es válido, todo es subjetivo. No hay necesidad de pelear por ninguna verdad, no hay necesidad de encontrar ninguna verdad. Esta es la falsa paz del mundo, de la cual ya habíamos sido advertidos por nuestro Señor. La paz del mundo, queridos amigos, no es la verdadera paz, porque no podemos tener paz sin tener la verdad. No le podemos dar la espalda a la verdad, porque lo único que tenemos es desolación cuando hacemos eso. Es la falsa luz que ilumina el mundo. No es la luz como tal. Entonces, seamos lo suficientemente valientes para buscar esta paz verdadera, que solo la encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien es la verdad. Ánimos, nos dice nuestro Señor, porque yo ya he vencido al mundo. Les agradezco a los que llegaron hasta el final del video y nos estamos viendo en el próximo. Un gran abrazo.